Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. Gracias por su apoyo a la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, Dios te bendiga, espero que estés muy pero muy bien. Seguimos en el libro de Números, en nuestro desafío diario de leer la Biblia de tapa a tapa, y vamos a leer los capítulos 19, 20 y 21 para seguir avanzando. Así que oremos y comencemos. Señor Dios, te damos gracias por este tiempo que vamos a bien invertir en la lectura y breve meditación de tu palabra. Te pedimos que nos instruyas en tu perfecta voluntad, y para eso presentamos nuestro corazón delante de ti como una tierra fértil donde tu palabra, tu semilla será sembrada. Te ruego, Dios, que allí pueda crecer y dar fruto después de germinar, Señor, al 100, al 60 o al 30 por uno, conforme sea tu propósito y nuestra fe en tu bendita palabra. Te lo pedimos en el nombre de Jesús y juntos decimos amén. Y así, leemos el capítulo 19, titulado La purificación de los inmundos. Y dice así: Después el Señor habló a Moisés y a Aarón. Este es el estatuto de la ley que el Señor ha ordenado. Dile a los israelitas que te traigan una novilla alazana sin defecto, que no tenga manchas y sobre la cual nunca se haya puesto yugo. Y ustedes se la darán al sacerdote Eleazar, y él la sacará fuera del campamento y será degollada en su presencia. Entonces el sacerdote Eleazar tomará con su dedo de la sangre y rociará un poco de sangre hacia el frente de la tienda de reunión 7 veces. Luego la novilla será quemada en su presencia, todo se quemará, su cuero, su carne, su sangre y su estiércol. El sacerdote tomará madera de cedro e hisopo y escarlata y los echará en medio del fuego en el que arde la novilla. Luego el sacerdote llevará su ropa y bañará todo su cuerpo en agua y después entrará en el campamento, pero el sacerdote quedará inmundo hasta el atardecer. Asimismo, el que la haya quemado lavará su ropa con agua y bañará su cuerpo con agua y quedará inmundo hasta el atardecer. Entonces un hombre que esté limpio juntará las cenizas de la novilla y las depositará fuera del campamento en un lugar limpio, y la congregación de los israelitas las guardará para el agua para la impureza, es agua para purificar del pecado. Y el que haya recogido las cenizas de la novilla lavará su ropa y quedará inmundo hasta el atardecer, y será estatuto perpetuo para los israelitas y para el extranjero que reside entre ellos. Y el que toque el cadáver de una persona quedará inmundo por 7 días, y aquel se purificará a sí mismo de su inmundicia con el agua al tercer día y al séptimo día, y entonces quedará limpio. Pero si no se purifica a sí mismo al tercer día y al séptimo día, no quedará limpio. Cualquiera que toque un cadáver, el cuerpo de un hombre que ha muerto, y no se purifique a sí mismo, contamina el tabernáculo del Señor, y esa persona será eliminada de Israel. Será inmundo porque el agua para la impureza no se roció sobre él, su impureza aún permanece sobre él. Esta es la ley para cuando un hombre muera en una tienda. Todo el que entre en la tienda y todo el que esté en la tienda quedará inmundo por 7 días, y toda vasija abierta que no tenga la cubierta atada sobre ella será inmunda. De igual manera, todo el que en el campo abierto toque a uno que ha sido muerto a espada, o que ha muerto de causas naturales, o que toque hueso humano o tumba, quedará inmundo durante 7 días. Entonces para la persona inmunda tomarán de las cenizas de lo que se quemó para purificación del pecado y echarán sobre ella agua corriente en una vasija. Y una persona limpia tomará hisopo y lo mojará en el agua y lo rociará sobre la tienda y sobre todos los muebles y sobre las personas que estuvieron allí y sobre aquel que tocó el hueso o al muerto o al que moría por causas naturales o la tumba. Entonces la persona limpia rociará sobre
el inmundo al tercer y al séptimo día, y al séptimo día lo purificará de la inmundicia, y él lavará su ropa y se bañará en agua y quedará limpio al llegar la tarde. Pero el hombre que sea inmundo y que no se haya purificado a sí mismo de su inmundicia, esa persona será eliminada de en medio de la asamblea, porque ha contaminado el santuario del Señor. El agua para la impureza no se ha rociado sobre él, es inmundo. Por tanto, será estatuto perpetuo para ellos, y el que rocíe el agua para la impureza lavará su ropa, y el que toque el agua para la impureza quedará inmundo hasta el atardecer. Y todo lo que la persona inmunda toque quedará inmundo, y la persona que lo toque quedará inmunda hasta el atardecer. Y ahora nos metemos en el capítulo 20, titulado Dios da al pueblo agua de una roca. Una manifestación tremenda de lo que sería un tipo de Jesucristo en el Nuevo Testamento. Allí la roca de la cual salió agua, y la roca era Cristo, va a decir el apóstol Pablo. Dice, toda la congregación de los hijos de los israelitas llegaron al desierto de Sin en el mes primero, y el pueblo se quedó en Cades. Allí murió Miriam, la hermana mayor de Moisés. Miriam, y allí la sepultaron. Y no había agua para la congregación, y se juntaron contra Moisés y Aarón. El pueblo discutió con Moisés y le dijo, ojalá hubiéramos perecido cuando nuestros hermanos murieron delante del Señor. ¿Por qué pues has traído al pueblo del Señor a este desierto para que nosotros y nuestros animales muramos aquí? ¿Y por qué nos hiciste subir de Egipto para traernos a este miserable lugar? No es el lugar de siembras, ni de higueras, ni de viñas, ni de granados, ni aún hay agua para beber. Fíjense, nuevamente el pueblo, aunque la culpa era del pueblo, fíjense que ellos sabían, después de Números 14, que Dios le dijo, no van a estar conquistando la tierra. La tierra está allá, sí, pero no van a ir a conquistar por su rebelión. O sea, ellos sabían que por culpa de ellos no habían ido, sin embargo seguían quejándose contra Moisés en vez de aceptar las consecuencias del pecado. Y eso pasa cuando no aprendemos lecciones. Cuando no aprendemos lecciones, seguimos quejándonos y echándole la culpa al otro sin darnos cuenta de que nosotros somos los que hemos pecado y tenemos las consecuencias de nuestros pecados. Y ahí, con humildad y con actitud de arrepentimiento genuino, tenemos que avanzar hacia un arrepentimiento que haga un cambio de actitud. Cuando la persona sigue estando en la misma actitud, significa que nunca se arrepintió genuinamente. Quizás tuvo remordimiento, quizás se sintió un poco abatido por la circunstancia, pero luego seguirá en la murmuración, seguirá en la crítica destructiva, seguirá en la queja y en la rebelión, sobre todo contra Dios, quejándose contra los demás. Cuando nos rebelamos contra los demás, nos rebelamos contra Dios. Y eso es algo que no podemos permitir en nuestra vida. El pueblo lo hizo. Y aquí en este caso, no solamente dice, ojalá hubiésemos muerto con los que murieron, Coré y los demás. Ojalá hubiésemos quedado en Egipto quejándose contra Moisés. No, por favor, Dios no lo permitas. Entonces dice aquí el versículo 6, entonces Moisés y Aarón fueron delante de la asamblea a la puerta de la tienda de reunión y se postraron sobre sus rostros y se les apareció la gloria del Señor. Y el Señor habló a Moisés, toma la vara y reúne a la congregación, tú y tu hermano Aarón, y hablen a la peña a vista de ellos, para que la peña dé su agua. Así sacarás para ellos agua de la peña, y beban la congregación y sus animales. Tomó Moisés la vara de la presencia del Señor, tal como él se lo había ordenado, y Moisés y Aarón reunieron al pueblo ante la peña, y él les dijo, oigan, ahora rebeldes, ¿sacaremos agua de esta peña para ustedes? Entonces Moisés levantó su mano y golpeó la peña 2 veces con su vara, y brotó agua en abundancia, y bebió el pueblo y sus animales. Y el Señor dijo a Moisés y Aarón, ¿por qué ustedes no me creyeron a fin de tratarme como santo ante los ojos de los israelitas? Por tanto, no conducirán a este pueblo a la tierra que les he dado. Aquellas fueron las aguas de Meriba, porque los israelitas discutieron con el Señor y Él manifestó su santidad entre ellos. Este versículo pasa rapidísimo.
Pero no nos damos cuenta que es un momento terrible para Moisés y Aarón. ¿Por qué? Porque Dios les dijo, háblale a la roca. No le dijo que la golpee, como fue en el caso anterior en el monte Sinaí. Le dijo, habla a la roca, háblale, que salgan aguas de ti. ¡Pum! Y iba a brotar. Sin embargo, Moisés, llevado vaya a saber por qué intención interior, por qué emoción, seguramente el enojo, le dijo, vamos a sacar, se atribuyó a él el sacar el agua, y en vez de hablarle conforme a la palabra del Señor, la golpeó 2 veces. Y seguramente la primera vez la golpeó y no pasó nada. Y dijo, ¿qué pasó? La voy a golpear de nuevo. Y por misericordia de Dios, Dios dijo, mira, por amor y compasión voy a sacar agua como te dije, pero te dije que hablaras, no que la golpearas. Y Moisés y Aarón desobedecieron explícitamente las órdenes del Señor. Y por eso dice, no van a ustedes liderar al pueblo en la conquista de la tierra prometida cuando terminen los 40 años de condenación en el desierto, de juicio y castigo de Dios. Esto es tremendo, pasa rápido, pero este versículo es tremendo, lo vamos a ver más adelante. Edom rehúsa el paso a Israel, es el título del versículo 14. Moisés envió mensajeros desde Cades al rey de Edom diciéndoles, así ha dicho su hermano Israel. Y dice su hermano porque recordemos que los edomitas son los descendientes de Esaú, el hermano de Jacob o Israel. Entonces usted sabe todas las dificultades que nos han sobrevenido, que nuestros padres descendieron a Egipto y estuvimos por largo tiempo en Egipto, y los egipcios nos maltrataron a nosotros y a nuestros padres, pero cuando clamamos al Señor, Él oyó nuestra voz y envió un ángel y nos sacó de Egipto. Ahora estamos en Cades, un pueblo de la frontera de tu territorio. Permítanos, por favor, pasar por su tierra. No pasaremos por campo labrado ni por viñedo, ni siquiera beberemos agua de pozo. Iremos por el camino real, sin volver a la derecha ni a la izquierda hasta que crucemos su territorio. Pero Edom les respondió, tú no pasarás por mi tierra, para que no salga yo con espada a tu encuentro. Entonces los israelitas le contestaron, iremos por el camino principal, si yo y mi ganado beberemos de su agua, entonces le pagaré su precio, solamente déjeme pasar a pie, nada más. Pero él dijo, tú no pasarás. Y Edom salió a su encuentro con mucha gente y con mano fuerte. Rehusó pues Edom dejar pasar a Israel por su territorio, así que Israel tuvo que desviarse. Y veremos que más adelante Dios va a trazar una palabra de profecía de destrucción de Edom, pero muchos siglos más adelante, por este acto de falta de hospitalidad para con sus familiares. Porque realmente eran hermanos Jacob y Esaú, y todos sus descendientes de alguna manera eran de la misma familia a la larga, ¿no? Entonces sigue diciendo ahora muerte de Aarón, versículo 22. Partiendo de Cades, toda la congregación de los israelitas llegó al monte Hor. El Señor habló a Moisés y a Aarón en el monte Hor, en la frontera de la tierra de Edom, y les dijo, Aarón será reunido a su pueblo, pues no entrará en la tierra que yo he dado a los israelitas, porque ustedes se rebelaron contra mi orden en las aguas de Meribá. Toma a Aarón y a su hijo Eleazar y tráelos al monte Hor, y quítale a Aarón sus vestidos y ponlos sobre su hijo Eleazar. Entonces Aarón será reunido a su pueblo y morirá allí. Moisés hizo tal como el Señor le ordenó, y subieron al monte Hor ante los ojos de toda la congregación. Y después que Moisés le quitó a Aarón sus vestidos y se los puso a su hijo Eleazar, Aarón murió allí sobre la cumbre del monte, y Moisés y Eleazar descendieron del monte. Cuando toda la congregación vio que Aarón había muerto, toda la casa de Israel lloró a Aarón por 30 días. Ahora vemos aquí la conquista de Arad. El capítulo 21, versículo 1, pero también no dejamos pasar la muerte de Aarón, anunciada por Dios, y finalmente allí el traspaso de la autoridad y de la consagración de Aarón a su hijo Eleazar.
¿no? Y allí Dios cumple su palabra. Aarón no seguiría viviendo a causa de el pecado de la roca, que en vez de hablarle la golpearon y mostraron allí rebelión y no santificaron a Dios en su obediencia, y esta fue la consecuencia en este caso a Aarón. Veremos más adelante, alrededor de los 120 años de Moisés, 40 años después de que el pueblo estaba allí en el desierto, allí finalmente también vamos a ver más adelante la muerte de Moisés. Ahora leemos el capítulo 21, capítulo final de la lectura de este video, y dice: conquista de Arad, versículo 1. Cuando el cananeo, el rey de Arad, que habitaba en el Negev, oyó que Israel subía por el camino de Atarim, peleó contra Israel y le tomó a algunos prisioneros. Entonces Israel hizo un voto al Señor y dijo: si en verdad entregas a este pueblo en mis manos, yo destruiré por completo sus ciudades. Y oyó el Señor la voz de Israel y les entregó a los cananeos, e Israel los destruyó por completo, a ellos, a sus ciudades. Por eso se llamó a aquel lugar Horma. Ahora nos hablará de la serpiente de bronce, y fíjense, otra rebelión más, y dice: partieron del monte Hor por el camino del Mar Rojo para rodear la tierra de Edom, y el pueblo se impacientó por causa del viaje, y el pueblo habló contra Moisés, contra Dios y Moisés: ¿por qué nos has sacado de Egipto para morir en el desierto? Pues no hay comida ni agua, y detestamos este alimento tan miserable. El Señor envió serpientes abrasadoras entre el pueblo, y mordieron al pueblo, y mucha gente de Israel murió. Entonces el pueblo vino a Moisés y dijo: hemos pecado porque hemos hablado contra el Señor y contra ti. Intercede con el Señor para que quite las serpientes de entre nosotros. Y Moisés intercedió por el pueblo. El Señor dijo a Moisés: hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un asta, y acontecerá que cuando todo el que sea mordido la mire, vivirá. Y Moisés hizo una serpiente de bronce y la puso sobre el asta, y sucedía que cuando una serpiente mordía a alguien y éste miraba a la serpiente de bronce, vivía. Después los israelitas salieron y acamparon en Obot, y salieron de Obot y acamparon en Ije-Abarim, en el desierto que está frente a Moab, al oriente. De allí salieron y acamparon en el valle de Sered, y de allí salieron y acamparon al otro lado del Arnón, que está en el desierto y que sale del territorio de los amorreos, pues el Arnón es la frontera de Moab, entre Moab y los amorreos. Por tanto se dice en el libro de las guerras del Señor: Baeb, que está en Sufa, y los arroyos de Arnón, y la ladera de los arroyos que llega hasta el sitio de Ar, y descansa en la frontera de Moab. Y de allí continuaron hasta Beer. Este es el pozo donde el Señor le dijo a Moisés: reúne al pueblo y les daré agua. Entonces cantó Israel este cántico: salta, oh pozo, a él canten, el pozo que cavaron los jefes, que los nobles del pueblo hicieron con el cetro y con sus báculos. Y desde el desierto fueron a Mataná, y de Mataná a Nealiel, y de Nealiel a Bamot, y de Bamot al valle que está en la tierra de Moab, en la cumbre del Pisga que da al desierto. Entonces Israel envió mensajeros a Sehón, rey de los amorreos, diciéndole: déjeme pasar por su tierra, no nos desviaremos ni por campos ni por viñedos, ni beberemos agua de pozo. Iremos por el camino real hasta que hayamos cruzado sus fronteras. Pero Sehón no permitió a Israel pasar por su territorio. Y reunió Sehón a todo su pueblo, y salió al encuentro de Israel al desierto, y llegó a Jaasa, y peleó contra Israel. Pero Israel lo hirió a filo de espada y tomó posesión de su tierra desde el Arnón hasta el Jaboc, hasta la frontera con los amonitas, porque Jazer era la frontera de los amonitas. Israel tomó todas estas ciudades, y habitó Israel en todas las ciudades de los amorreos, en Hesbón y en todas sus aldeas, porque Hesbón era la ciudad de Sehón, rey de los amorreos, quien había peleado contra el rey anterior de Moab, y le había quitado de su mano toda su tierra hasta el Arnón. Por eso dicen los que usan proverbios: vengan a Hesbón, sea edificada, sea establecida la ciudad de Sehón, porque fuego salió de Hesbón, una llama del pueblo de Sehón, devoró a Ar de Moab y a los señores de las alturas de Arnón.
¡Ay de ti, Moab! Destruido eres, oh pueblo de Quemos. Ha dado a sus hijos como fugitivos y a sus hijas a la cautividad, a un rey amorreo, Sehón. Pero nosotros los hemos arrojado. Hesbón está destruido hasta Dibón. Después también asolamos hasta Nofa, la que llegó hasta Medeba. Así habitó Israel en la tierra de los amorreos. Moisés envió a reconocer a Jazer y tomaron sus villas y expulsaron a los amorreos que vivían allí. Después se volvieron y subieron por el camino de Basán, y Og, rey de Basán, salió con todo su pueblo para presentarles batalla en Edrei. Pero el Señor dijo a Moisés: no le tengas miedo, porque lo he entregado en tu mano, y a todo su pueblo y a su tierra. Harás con él como hiciste con Sehón, rey de los amorreos, el que habitaba en Hesbón. Así que lo mataron a él, a sus hijos y a todo su pueblo, hasta que no le quedó remanente, y tomaron posesión de la tierra. Fíjense cómo aquí vemos un poco de cierta conquista del territorio que era oriental, del río Jordán hacia la derecha, ¿sí? Hacia el oriente. No era parte de la tierra prometida, que sería, allí del Jordán hacia el occidente, hacia el río Mediterráneo. Pero se dio así y salieron a conquistar la tierra frente a que sus enemigos los quisieron atacar. Y Dios permitió que también ese territorio fuera conquistado por los que serían la media tribu de Manasés y otras más que veremos más adelante a lo largo de la historia, sobre todo del libro de Jueces. Vamos a tener un raconto allí del territorio conquistado. Así vemos cómo la serpiente de bronce fue un símbolo de Jesucristo, como Jesús mismo en Juan capítulo 3 dice que así como la serpiente de bronce, esta serpiente abrasadora que dice la versión NBLA, fue levantada, así el Hijo del Hombre va a ser levantado, ¿no? Hablando de allí, en el monte de la calavera, Él es crucificado. Y de alguna manera el Señor compara la serpiente de bronce como un tipo de Jesucristo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque ha creído y tiene al Hijo, al unigénito Hijo de Dios. Hasta aquí la lectura de este video, seguiremos en el próximo, pero no te vayas de este video sin ver a nuestros patrocinadores y sin hacerle caso a mis hijos. Patrocina la serie Leemos la Biblia en un año, Editorial Vida, siempre edificándonos con materiales cristianos muy recomendables. También apoya la serie Leemos la Biblia en un año, CLC, libros que irradian luz y cambian vidas, con decenas de librerías cristianas a lo largo de muchos países en el mundo. Agradecemos por el apoyo también a la Fundación Conectados con la Necesidad, llevando adelante la visión cristiana de servir con solidaridad. Gracias por su apoyo a la serie Leemos la Biblia en un año. Hola, yo soy Katy. Si te gustó el video, ponle me gusta y déjanos un comentario. Hola, yo soy Juanpi. Suscríbete al canal y activa la campanita y acordate de compartirlo con tus amigos. ¡Que Dios los bendiga muchísimo! y hasta el próximo video. ¡Chao, chao!